Hola a todos, pues bienvenidos a un nuevo video. Este es el canal de Conectando con la Sociedad, un canal de la reflexión, de la divulgación del conocimiento de ciencias sociales. Y hoy vamos a hablar de un tema actual muy importante, que es de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Para eso estoy con el profesor Juan Carlos, que es politólogo y se enfoca mucho en la materia de ciencias sociales y de historia. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven. Bueno. Sí, Jorge, pues actualmente está discutiéndose en la Cámara de Diputados una propuesta que se lanzó en campaña por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, que es la reducción de la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas, que era parte de lo que llamó el Plan C, de lo que llamó a la población a votar. Pero digamos que esta propuesta no es de ella, sino que es una propuesta que ya viene de hace muchos años y que en particular retomó la licenciada Susana Prieto en la legislación anterior y promovió que esta reforma se realizara a través de una reforma al artículo 123 de la Constitución, planteando la obligatoriedad de que hubiera 2 días de descanso por semana laboral, lo que implicaría que se redujera la jornada laboral de 48 a 40 horas, porque en la ley está establecido que la jornada laboral diaria no puede exceder de las 8 horas. Y si se planteaba la propuesta de que hubiera 2 días de descanso, pues de inmediato iba a reducirse a 40 horas de trabajo a la semana. Pero aún así, la propuesta de Susana no es una propuesta tampoco que ella inventó, sino que ya ha sido planteado desde hace varias décadas por diferentes sindicatos independientes, por investigadores del tema de la sociología laboral y por diferentes académicos, porque la reducción de la jornada de trabajo, por lo menos en las últimas 2 décadas, ya es una realidad en muchos países. Si uno voltea a países europeos, pues hoy se está luchando porque la jornada se reduzca a 36 o 32 horas de trabajo. Pero no solamente en países europeos, en países en América Latina, como en Chile, donde ya la jornada laboral es de 40 horas también. ¿Y por qué se da esta situación? Bueno, en las últimas décadas ha habido una mayor, eficiencia en la forma en cómo se hacen los procesos de producción. Hay más innovación, hay más producción en menor tiempo, y entonces esto ha hecho que sean más productivos los trabajadores, es decir, que la jornada laboral o lo que hacían en una jornada laboral hoy se puede hacer en menos horas. Entonces es un elemento que ha planteado la posibilidad de del recorte de este número de horas de trabajo. Un segundo elemento también es que se ha innovado en técnicas mediante las cuales se ha hecho más eficiente al trabajador, como es que tenga espacios más cómodos de trabajo, que haya intermedios para poderse, despejar del trabajo monótono, y se ha avanzado en muchos métodos. Entonces, hoy podemos decir que no hace falta trabajar más horas para producir lo mismo. Y pues es una propuesta que ya viene a nivel internacional, a nivel nacional, y que, como te comentaba, la licenciada Susana Prieto, ahí sí puedes editar eso, ¿no? La licenciada Susana Prieto hizo esta labor en la legislatura anterior y se llevó a un dictamen en abril del año pasado. Y para los que no conozcan de cuál es el proceso legislativo, primero se mete una iniciativa, esa iniciativa de ley o de reforma o de adhesión, pasa por comisiones específicas, por alguna de las 2 cámaras. Cada una de las cámaras se dedica a temas particulares. Entonces, en el caso laboral es la Cámara de Diputados, pasa a revisión por varios diputados especialistas de la Comisión de Asuntos Laborales, por las comisiones también de modificaciones constitucionales, las comisiones que sean necesarias, se revisa el texto, también se hacen foros de discusión dentro de la Cámara de Diputados o parlamentos abiertos, donde los interesados o los afectados por una reforma pueden ir a expresar sus puntos de vista.
se vuelve a revisar la propuesta, se redacta y el último paso es la aprobación de un dictamen que ya está aprobado ese texto por las diferentes comisiones, pero también por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, es decir, por el órgano donde están todos los partidos políticos. Y esta propuesta, esta iniciativa de reforma presentada por Susana Prieto llegó a dictamen, es decir, pasó todos esos filtros y solamente estaba para su lectura en la Cámara, sus observaciones que podrían hacer cualquiera de los diputados y su votación, en lo general y en lo particular, pero se frenó la propuesta. Les digo, desde abril del 2023 estaba el dictamen, se pasó al segundo periodo de sesiones ordinario en 2024 y justo cuando se iba a discutir en el Pleno, el presidente López Obrador, en una mañanera, dijo que la propuesta de dictamen no se iba a votar, que había instruido a los diputados de Morena para que se pusiera a mayor discusión y que se iban a abrir unos foros desde septiembre del 2023 hasta diciembre del 2023 con empresarios, con líderes sindicales para que se consensara la propuesta y se pudiera votar en el primer periodo ordinario de sesiones de 2024, que empezaba en febrero. Eso no sucedió. Se introdujo la propuesta de las 40 horas en las propuestas de reforma constitucional presentadas por el presidente el día 5 de febrero y después se incluyeron en este proyecto del segundo piso de la transformación, el llamado Plan C, y pues la situación actual es que el dictamen que estaba solo para votación ha sido desechado por la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados y el diputado Monreal, que él es el encargado de esta mesa de coordinación, es el líder de la bancada mayoritaria que es la de Morena, ha planteado que se están buscando otras alternativas, es decir, esta propuesta de la reducción de jornada laboral va a tener que pasar por todo el proceso legislativo, que tardó alrededor de 3 años en la legislatura anterior, para volver a hacer una consulta, para volver a comisiones, para volver a redactar un documento, y pues si hay suerte, que haya un dictamen. Y bueno, el diputado Monreal ha dicho que la propuesta de Susana no era la única, aunque hay que aclarar que era la única como dictamen, y que hay otras 102 iniciativas relacionadas con la reducción de la jornada laboral acumuladas en estos años en la Cámara de Diputados y que ahora se va a buscar retomarlas y volver a hacer un texto, y él ha dicho que pues hay una propuesta de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de que esta reducción de la jornada laboral se haga de manera paulatina, en consenso con los empresarios. Y entonces hasta ahí va el proceso. ¿Cómo ves, Jorge? Muy bien. El tema de los obstáculos, que puede haber corrupción, sobornos de parte de empresas para que le den al gobierno dinero para que no se apruebe esa reforma de la reforma laboral. Sí, efectivamente, mira, es una mala señal que se haya desechado el dictamen de Susana, porque ya había pasado por todo el proceso legislativo, ya solamente faltaba los votos. Sabemos que como era una reforma constitucional iba a ser complicado que se lograra en la legislatura pasada la mayoría calificada, o sea, el PRI y PAN iban a votar en contra, aunque era un poco complicado que Movimiento Ciudadano y el PRI votaran en contra porque ellos mismos han planteado esta reforma, es parte de su agenda. En la actualidad, actualmente pues Morena tiene la mayoría calificada. Lo vimos, ¿no? Han aprobado la reforma judicial, aprobaron la cuestión de la Guardia Nacional, los derechos indígenas, prácticamente han sacado una reforma cada 2 semanas. Y entonces, si existiera la voluntad de hacer esta reforma, se hubiera podido hacer de manera express, con el dictamen de Susana, que planteaba, como les digo, la obligatoriedad de 2 días de descanso a la semana, y con eso, en leyes secundarias, la reforma de reducción de las 40 horas. Pero no hubo esa voluntad política.
se ha cuestionado a la presidenta Claudia Sheinbaum y en un primer momento dijo ella que no era prioridad, que la prioridad era la reforma judicial, pero en las últimas semanas, después de que ha habido muchas movilizaciones y que se ha difundido mucho en redes sociales entre los trabajadores esta idea de las 40 horas, pues lo han retomado. ¿Quién lo ha retomado? Morena, el Movimiento Ciudadano, y pues ahora quieren hacer todo el proceso desde cero. Algunos diputados de Morena han dicho, sí, lo vamos a hacer y va a ser el regalo de Navidad de Claudia Sheinbaum, pero en realidad lo que sucede es que hay obstáculos, como tú mencionas, que están detrás. ¿Por qué puedo afirmar esto? Durante el sexenio pasado, varias de las reformas del presidente López Obrador fueron boicoteadas por la propia bancada de Morena. Y es que hay que entender que Morena no es un partido político homogéneo, es más bien un movimiento, un paraguas donde se han sumado diferentes personalidades y grupos de poder locales. Pues aquí en Mexicali lo vemos, o sea, prácticamente si uno ve la lista de diputados que había en la legislatura anterior con Kiko Vega y la actual, pues son casi los mismos, ¿no? Nomás cambiaron del PAN a Morena, ¿no? Si uno ve los funcionarios a nivel municipal o a nivel estatal, pues prácticamente son los mismos, ¿no? Y entonces, Morena no es un partido que represente los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Están metidos empresarios, grupos de poder locales, caciques, ¿no? Hay muchos intereses. Y entonces, en el sexenio pasado, pues se vio muy claramente cuando hubo reformas como la reforma energética, la reforma de las pensiones, el outsourcing, el juicio a los expresidentes, que al interior de Morena hubo un boicot de estas propuestas y que hubo negociaciones con estos grupos para, digamos, quitarle lo filoso a esas reformas y hacer reformas que fueran aparentemente cumplieran con lo que planteaba el presidente, pero que en los hechos fuera imposible operativizarlas o que hubiera muchos candados, muchas formas de brincar esos candados, ¿sí? Creo que está pasando lo mismo. Hay muchos sectores empresariales que no quieren dar su brazo a torcer en relación a que ya están cediendo en relación al aumento del salario mínimo, que hay que aclarar, solamente ha sido a los trabajadores que ganan salarios mínimos, ¿sí? Y ahora, pues eso implicaría también perder una parte de la riqueza que se expropia, ¿no? Que se quedan. Entonces sí hay intereses y se está planteando que haya una discusión nuevamente con las cámaras empresariales y ha habido posiciones radicalmente en contra. Por ejemplo, Carlos Slim acaba de declarar que los trabajadores deben de trabajar 12 horas al día, 3 días a la semana y jubilarse a los 75 años. Pues trabajar 12 horas al día, ¿cuándo te deja tiempo para educar a tus hijos, para irlos a recoger a la escuela? Para estar con la familia. Para estar con la familia, para alimentarlos. Para estudiar. Sea, es un régimen de explotación peor. Si ustedes conocen a personas que trabajan, por ejemplo, de guardias de seguridad, pues ese es su horario. 12 horas. ¿Sí? 12 horas, 3, 4 días a la semana. Hay veces que tienen que repetir turnos hasta de 24 horas, ¿no? Y quería preguntarle aquí, mi observación como trabajador que he sido, que aquí en México yo veo que ya está muy normalizada la explotación laboral, que muchos jefes y también los mismos empleados se pueden quedar ellos tiempo extra y pueden ser ellos bien vistos, pero muchas veces el tiempo extra no les pagan con pizza, por ejemplo. Sí. Y por ejemplo, si uno se va a tiempo, a sus horas, dicen, no, o sea, ¿cómo que te vas a tiempo? Ya lo miran mal. Tiene que ir un poquito más tardecito. Tienes que ponerte la camiseta, ¿verdad? Es lo que te dicen. Sí, está muy romantizado. Pero muchos jefes también, pero muchos jefes ni siquiera tienen estudio, tienen la pura secundaria y están como jefes. O sea, gente que ni siquiera debería estar como jefe porque, les digo, tratan mal a los empleados. Tienen nomás la pura primaria y secundaria y son jefes. ¿Cómo está eso? Se me hace mierda. Sí. Sí, pues digo, para tener un negocio se necesita capital, no estudios, ¿no? Y para poder ser un buen capataz no necesitas tener muy buenos estudios, ¿no? O sea, con que tengas la camiseta bien puesta y hagas lo que te plantean, adelante, ¿no? Y entonces, yo creo que tiene que ver con la conciencia de los trabajadores, con la conciencia de clase, porque hay muchas personas que piensan que si se esfuerzan mucho en la empresa van a ser imprescindibles y no los van a despedir. Pero
pues, oh sorpresa, ¿no? A veces te llevas esta mala experiencia de que llega el primo, el recomendado, y por más bueno que tú hayas sido en tu trabajo, pues bye bye, ¿no? Te vas. Los trabajadores deben adquirir más conciencia de clase y empezar a desmitificar la idea esta de la meritocracia, porque los trabajadores que se dejan explotar de esa forma es porque creen que eso les va a beneficiar a mediano plazo. Y no es así, o sea, si te hacen trabajar una hora extra, te la tienen que pagar. Y no te la tienen que pagar con pizza, te la tienen que pagar en base a lo que está establecido en tu contrato. Hace unos días hablé con la licenciada Luébano, que está impulsando esto de las 40 horas y está dispuesta a hacer una huelga de hambre. Y ella me decía que hay trabajadores que llegan hacia su despacho y que le plantean la cuestión de que les hicieron trabajar más tiempo y que no les pagaron la hora extra, ¿no? Y que no hay forma así como de comprobar que lo hicieron. Ese es un gran problema, ¿no? Las demandas que tienen muchas empresas aquí en Mexicali, podría decir los nombres de empresas, pero sí, una vez me acuerdo que hablé con un abogado, me dijo, no, esto es completamente normal, estos lugares tienen demandas a diario. Sí, y a los empresarios les sale muy barato, ¿eh? Yo soy parte de la nueva central de trabajadores. A mí me ha tocado acompañar a varios trabajadores a conciliación y arbitraje. Y lo más común es que ni siquiera sean los dueños de las empresas o los gerentes de las empresas los que vayan a representar al patrón, sino que se contrata a bufetes de abogados y les sale mucho más barato. De hecho, ya hasta tienen cuotas de cuánto le van a ofrecer a cada trabajador en caso de que vaya a demandar. Y entonces, digamos, ¿no? Si te despiden injustificadamente y te dicen, te vamos a dar 20,000 pesos, pero ya vete, firma la renuncia. Y tú dices, no, me está despidiendo injustificadamente, voy a demandar, porque me corresponden 45,000 pesos por el tiempo que he trabajado. Llega el abogado del bufete de abogados y te dice, híjole, te ofrecieron muy poquito, chavo. ¿Qué te parece si lo dejamos en 30? Y te los doy ahorita. En 2 días van a tener los 30,000 pesos. Pues la mayoría de los trabajadores aceptan, porque la otra opción es tardarse un mes, tardarse 2 meses. Te lo van a pagar, no pueden atrasarlo, no pueden violar la ley, pero se aprovechan, ¿no? Y entonces, pues la diferencia entre lo que tenía que pagar la empresa y lo que llega a negociar el abogado, pues es la ganancia del abogado. Por eso es que vemos a tanto licenciado en Derecho laboralista que pues negocia con las empresas. Es otra forma de corrupción, ¿no? O sea, si te tocaban los 40,000 pesos, chico o chica, y te ofrecieron 30, la empresa se ahorró 5,000 y el abogado se llevó otros 5,000, ¿no? Por haberlo representado. Así funciona, ¿no? Que le están robando, ¿qué les? Sí, o sea, es un dar y dar, ¿no? De las empresas. Al final no gastan lo que tenía que ser y lo hacen de manera sistemática. Pero ya se me fue, ¿qué es lo que estamos platicando? Bueno, Jorge, te agradezco que hayas abierto este espacio y por último me gustaría comentar con tu audiencia 2 cosas, ¿no? Participo también en la elaboración de este periódico que se llama La Tribuna de Trabajadores y tenemos una página de Facebook, nos pueden seguir así como La Tribuna de Trabajadores. Y en relación a este tema de las 40 horas de trabajo, le hicimos una pregunta a nuestros seguidores. Actualmente tenemos 16,000 seguidores, queremos llegar a 20,000, así que suscríbanse. Y les preguntamos, ¿qué harías con 2 días de descanso? ¿Qué impacto tendría en tu vida la reducción de la semana laboral? Y lo hicimos porque muchas personas dicen que los trabajadores son flojos, que no van a aprovechar ese tiempo, que no se lo merecen. Y a nosotros nos pareció muy sintomático las respuestas de los trabajadores porque fueron alrededor de más de 120, 150 comentarios los que nos dejaban en esta publicación y en general lo que nos plantean los trabajadores es pasar tiempo con mi familia, acompañarlos en momentos importantes, disfrutar, decir que el ser humano tiene derecho al descanso y al ocio, esparcirme, disfrutar más de mi familia, comer mejor, vivir dignamente, hacer deporte, estudiar una carrera, dormir adecuadamente,
cultivarme intelectual y físicamente, ¿sí? Tener un trabajo más digno y un trato más digno. Es positivo para mí, dice una trabajadora, porque voy a poder llevar a mis hijos a la escuela, voy a poder convivir con mis hijos. Y en muchos países, dice otro del primer mundo, eso es lo más normal, porque no es ley ya en México. Y entonces la mayoría de los comentarios de las personas no tienen nada que ver con el vicio o hacer cosas sin sentido o tirar pari. La mayoría de los trabajadores que nos escribieron a nuestra página decían que lo que necesitaban era más tiempo con su familia. ¿Cuántas personas contestaron esa encuesta? No recuerdo, 130, 150. Y de verdad, el común era mejorar su calidad de vida, hacer ejercicio, era una de las primeras, estudiar una carrera, meterse a cursos de arte, pero la principal fue pasar más tiempo con mi familia. ¿Eligieron personas al azar para esa encuesta? ¿En personas así encontraron, por ejemplo, en la ciudad? No, se publicó en la página de internet y las personas contestaron libremente. De sus seguidores, por ejemplo. Sí. Ok. Entonces sería muy bueno hacer una encuesta, sí. Porque el movimiento actual por las 40 horas hemos estado discutiendo que, pues en primer lugar ha sido complicado movilizar a los trabajadores porque quienes se verían más beneficiados con esta reforma son quienes trabajan más tiempo. Entonces es difícil que salgan a marchar, que vayan a la Cámara de Diputados, que hagan presión, como decía Noroña, de que no estamos haciendo nada. Es difícil. Y segunda, creemos que habría que empezar a hacer actividades más cercanas a estos deseos de los trabajadores. Por ejemplo, aquí en Mexicali se está planificando para el día 22 de noviembre, que va a haber una jornada nacional de movilización por las 40 horas, hacer un picnic. Es decir, invitar a los trabajadores a pasar tiempo con su familia, como una forma de exigencia de la reducción de la jornada laboral, porque para eso queremos la reducción, para poder disfrutar a nuestros hijos, para poder disfrutar de nuestra vida y mejorar nuestra calidad de vida. Porque si no se va a hacer solamente cuando uno esté ya jubilado, ¿va? El chiste es que pues la juventud va también disfrutarla. Sí, y desafortunadamente muchos trabajadores al momento de jubilar ya tienen problemas de salud, tienen problemas económicos y entonces no pueden disfrutar. Entonces, ¿por qué tú que nos estás viendo, que eres joven, no luchas por tener ese tiempo de calidad con tu familia y por poder pues cultivarte, ¿no? Como dice uno de los trabajadores que nos contestó la encuesta, ¿no? ¿La manifestación cuándo va a ser? El 22 de noviembre se va a realizar a nivel nacional y aquí en Mexicali estamos viendo el espacio donde se va a realizar, pero queremos hacer no la típica marcha o concentración, sino queremos llamar a los trabajadores a que vengan con su familia y que hagamos una convivencia. Ok, excelente. Muchas gracias por la entrevista, maestro. Pues todo lo que dijo es totalmente pues cierto, estoy todo de acuerdo totalmente. Muchas gracias, maestro. No, buenas noches. Sí, qué bueno que abres este espacio crítico y los invito a seguir a Jorge en sus redes sociales y en su programa porque hay temas bien interesantes y este tipo de voces abiertas, críticas y libres las tenemos que apoyar en México el día de hoy. Que hay que poner más atención a los temas, ¿verdad? Esto que comparten en el canal, ¿verdad? También. Y pues también hay muchos canales también así parecidos también para que busquen pues el conocimiento también de los libros también. Bueno, muchas gracias. Gracias, saludos a todos.